Bienvenidas, bienvenidos a Las Letras en la Radio, el podcast literario de Letras en Redes. Hoy vamos a hablar de un libro, vamos a hablar del libro El extranjero de Albert Camus. Y vamos a hacer una relación precisamente de este libro con el juicio moral. Vamos a ver más adelante que este libro tiene una estrecha relación de la manera en cómo hacemos juicios o valoramos a las demás personas. Y vamos a echar mano también del conocimiento psicológico, especialmente de Philip Zimbardo, acerca de los juicios que hacemos de las demás personas. Vamos a hablar un poco del libro. El extranjero narra la historia de Meursault, un oficinista argelino cuya indiferencia ante las convenciones sociales lo vuelve incomprensible para las personas que lo rodean. La novela podría dividirse en dos partes. La primera describe la vida cotidiana del personaje, la muerte de su madre, la relación con María, su amistad casual con Raymond. Esta parte culmina precisamente con un asesinato de un árabe en una playa bajo el sol. La segunda parte de la novela transcurre en la cárcel y es el juicio donde este personaje descubre que la sociedad lo condena menos por el crimen y más por su aparente frialdad emocional. Esta novela está escrita con una prosa muy sencilla, pero penetrante. Construye Camus un personaje bastante sincero, bastante radical en un mundo que exige unas representaciones bastante falsas de las emociones. Vamos a centrarnos sobre todo en este podcast en la parte del juicio del personaje. El juicio a Meursault revela una de las contradicciones más profundas de la psicología moral de los seres humanos. Y es que cuando juzgamos a otros, tendemos a evaluar su carácter por completo, su disposición interna, como si las personas esencialmente fueran del todo buenas o del todo malas. Meursault es condenado por no tener alma, por carecer de principios morales, por ser un monstruo incapaz de llorar a su madre. El tribunal no ve circunstancias, ve un hombre defectuoso en su esencia. Lo juzgan por completo, lo juzgan en una forma que yo llamo esencialismo, es decir, tomar al sujeto por todo a pesar de que solo se observan unas acciones. Los juzgan entonces no solo por matar al árabe, sino por no llorar en el entierro, por fumar junto al ataúd, por ir al cine al día siguiente, por establecer una relación con una mujer. El fiscal incluso lo responsabiliza por el próximo parricidio que se juzgaba después de que él saliera del juicio. Sin embargo, cuando nos toca ser juzgados, y ahí venimos entonces a hablar del juicio ya no solo en la novela, sino en general, cuando solemos juzgar a las demás personas, las juzgamos por entero. Cuando nos toca a nosotros ser juzgados, pasa algo que es contrario. Meursault intenta explicar. Entonces dice, volví a la playa por azar, disparé a causa del sol, busca que comprendan su situación, el calor abrumador, la luz cegadora, la cadena de casualidades que lo llevó hasta ese momento. Entonces, queremos que nos juzguen por las circunstancias, no por nuestra naturaleza, que es una palabra bastante cuestionada hoy en día, y no por todo lo que somos, no por enteros. La pregunta del abogado resuena. ¿Se le acusa de haber enterrado a su madre o de haber matado a un hombre? La respuesta implícita del tribunal es: se le acusa de ser quien es. Y en ese sentido viene Philip Zimbardo, que es un psicólogo que en un libro llamado El efecto Lucifer investiga los efectos del abuso del poder en las personas, tanto en las personas que detentan el poder y como en las personas
que padecen el abuso del poder, que son víctimas del poder, que son especialmente en su investigación, él se limita a investigar presos y personas que son guardianes, por así. Zimbardo identifica en este caso respecto al juicio una tensión entre un enfoque disposicional y el situacional. Se refiere con el enfoque disposicional a una tendencia predominante en los sistemas de justicia y también en nuestra intuición, digámoslo, moral cotidiana, en la cual todo el peso de nuestros juicios, de nuestras evaluaciones respecto a lo que son los demás, casi todo el peso cae en la persona y muy poco en la situación. Entonces se asume que los individuos poseen una fuerza interior capaz de resistir a toda tentación y cuando fallan revelamos su verdadera naturaleza corrompida. Se asume que las personas que hacen una acción mala son por entero malas. Esta postura, aunque aparentemente enaltece la dignidad humana, niega la realidad de la vulnerabilidad humana. El enfoque situacional, por el contrario, que es precisamente uno de esos aspectos, esas variables que Zimbardo identifica con el abuso del poder, es el enfoque situacional y al ser un psicólogo invita a adoptar una profunda postura de humildad ante los actos que calificamos de inconcebibles o sin sentido. Él habla de una benevolencia atributiva que implica reconocer que cualquier acto, para bien o para mal, que haya llevado cualquier ser humano, también lo podríamos llevar a cabo cualquiera de nosotros frente a las mismas fuerzas situacionales. Con fuerzas situacionales, Zimbardo se refiere a las circunstancias que ejercen poderes en los sujetos. Está hablando del contexto social, está hablando de el poder del grupo, está hablando de una serie de aspectos que generalmente en las sociedades occidentales se pasan de largo y es debido a que las sociedades occidentales suelen reconocer una fuerza voluntariosa en términos del individuo, pero ese individuo, como lo entienden las sociedades occidentales generalmente, es un individuo que es aislado de los demás y que es un individuo entonces que tendría que ser culpable de todas sus situaciones. Es decir, como si el mismo individuo fuese el que se construyese a sí mismo. Cuando Zimbardo habla de este enfoque situacional, entonces nos impele a evaluar las fuerzas situacionales, las fuerzas sociales, todo lo que llamamos contingencias de índole social que ejercen poder en el sujeto. Eso es una postura bastante interesante y que incluso nos lleva un poco a Nietzsche cuando habla de este tema respecto al libre albedrío o no. Generalmente los occidentales pensamos que tenemos libre albedrío y entonces por lo mismo se asume que los individuos son completamente responsables de todas sus acciones. Volviendo a la novela, Nietzsche especialmente hace observaciones en el sentido de que no necesariamente los sujetos son completamente libres al tomar decisiones y eso nos implica, en el caso de Nietzsche, la consecuencia de que no deberíamos juzgar. Zimbardo, si bien habla el enfoque situacional, al final acepta que hay un margen de decisión en el sujeto. Entonces, cuando él habla y hace la crítica de una serie de vejámenes históricos, no descarta la responsabilidad individual, pese aún a que reconoce esos factores sociales, a que reconoce esas fuerzas situacionales, a que reconoce también el poder del grupo y muchos otros elementos que juegan un poder que entran a tener un papel importante en las decisiones de los sujetos. Volviendo a la novela,
El caso de Merceau ilustra esta tensión de manera muy brutal. Fue un asesino deliberado, un hombre vulnerable al calor, psicológicamente pasivo, arrastrado por el azar. El azar resulta determinante. Tal vez si ese día no hubiese habido calor, Merceau nunca hubiera jalado el gatillo. La libertad humana existe, pero siempre condicionada por factores biológicos, psicológicos, sociales. Siempre hay determinaciones. Zimbardo argumenta que nuestro sistema de justicia social se sustenta demasiado en la noción de que lo que lleva a alguien a cometer un delito suele estar relacionado con la motivación y la personalidad, que ese sería el enfoque disposicional, es decir, la responsabilidad cabría tan solo y exclusivamente, primordialmente en el sujeto. Por otra parte, propone que el sistema judicial debería adoptar un modelo de la ciencia y abandonar ilusiones sobre la coherencia de la conducta humana en distintas situaciones y nociones erróneas sobre el mayor impacto de la conducta en la disposición más que en el aspecto de la situación. Para cerrar, Albert Camus nos confronta con nuestra hipocresía moral. Exigimos para nosotros la comprensión situacional que negamos a los otros, a los demás. La sinceridad de Merceau, su cinismo filosófico, su intento de veracidad se convierte en evidencia de su monstruosidad. En un mundo que juzga por disposiciones mientras suplica ser juzgado por situaciones, la sinceridad se vuelve monstruosa. Y quizás por eso, como concluye Merceau, todos seamos culpables, no del crimen específico, sino de la crueldad de nuestros juicios. Esta es entonces una invitación a ser más comprensivos cuando juzgamos a los demás, comprender desde ese enfoque situacional, comprender desde ese contexto, comprender desde el reconocer que el individuo no es individuo completamente, no es un individuo aislado. El individuo no se construye solo a sí mismo, se construye por una serie de elementos que lo configuran. Viene lo biológico, viene lo psicológico, viene lo social, que en realidad esto no es una dicotomía psicológico-social o no es algo que esté completamente dividido, todo es una interacción constante. Somos seres que estamos determinados por distintos aspectos y es importante también comprender a los demás desde esos distintos elementos que los constituyen.